A continuación, el numeral 410. No lo abandonaste al poder de la muerte. Tras la caída del hombre, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje de Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. Numeral 410. Pues como dice el título, no lo abandonaste al poder de la muerte. Dios es tan bueno que no puede dar algo que no sea bueno. Pues Dios, y esto no va en contra de su justicia tampoco, pero Dios, cuando el hombre fue expulsado por su mal uso de libertad, Dios no lo abandonó, sino que de una vez en ese mismo momento le da una enorme esperanza, le llena el corazón de esperanza, y en ese momento Dios le anuncia, le llama a esa victoria sobre el mal, en la cual se anuncia el levantamiento de su caída. Dios, a pesar de que el hombre le falle, Dios le llama. Vamos a consultar Génesis capítulo 3, versículo 9. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Qué interesante estas preguntas, estas palabras, esta pregunta. ¿Dónde estás? Dios no le abandona. Dios también ahora no abandona a ninguna persona, no te abandona. Dios te llama y te dice, ¿dónde estás? Date cuenta hacia dónde te dirigen tus malas decisiones. Recapacita, levántate, deja ese mal camino. Y Dios llama, pero también el hombre es el que decide. Dios nos ha dejado libres. Y por eso también en nuestros primeros padres, que también fueron creados libremente, fueron creados con ese don de la libertad, y en ese momento, cuando nuestros primeros padres desobedecieron, usaron mal su libertad, en ese mismo momento vino una consecuencia. Fueron expulsados de ese paraíso, de esa armonía. Y dice la palabra que Dios los llamó. Y le pregunta en primer lugar, ¿dónde estás? Es decir, ¿por qué te saliste de la felicidad? ¿Dónde estás? Es decir, ¿por qué no estás contento? Porque yo te he creado para ser feliz. Por eso le dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho de tu vida? Cuando mal usamos la libertad, nos vemos entonces en esa miseria. Y en ese momento, ¿por qué Adán y Eva ya no estaban donde deberían de estar? Porque ellos quedaron con el pecado, quedaron totalmente como espiritualmente hablando, quedaron sin esa protección de la gracia, porque habían pecado. Entonces ellos se descubrieron que estaban desnudos y en ese momento tenían vergüenza. Y Dios no les abandona. Dios los busca y le llama. Y por eso le dice, Adán, ¿dónde estás? Dice
Génesis capítulo 3, versículo 9. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Dice, lo llamó. Así también ahora Dios no abandona a ninguna persona. Dios le llama. Y cada uno somos responsables de responderle o ignorar esa voz. Pero nos llama no para meternos en la cárcel o para castigarnos. Nos llama para liberar. Nos llama para que entremos en auténtica vida, en la auténtica felicidad, en el auténtico gozo, para que entremos en esa vida de paz, de armonía. Y dice el numeral 410 que cuando Dios le llamó, le anunció de modo misterioso la victoria sobre el mal y ese levantamiento de su caída. Victoria sobre el mal. Esto indica que el mal no tiene la última palabra. Si tú esperas en el Señor, si tú te haces de parte de Dios, serás vencedor. ¿Y quién es el que se hace de parte de Dios? Aquel que reconoce su pecado, aquel que se arrepiente totalmente de su pecado y se vuelve a su Dios. Y es capaz de enfrentar y de pedir perdón al Señor. Y Dios le perdona. Y dice, le anuncia de modo misterioso la victoria del mal. Como dice la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se anuncia ese modo misterioso, se le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Esta te aplastará la cabeza. Es algo dictado por Dios, que el mal no podrá sobre el bien. Hay que esperar, ciertamente, porque eso no se dio inmediatamente. Tuvo que esperarse un buen tiempo. Y en ese tiempo fue un tiempo de mucha tribulación. Pero luego vino el Mesías, vino nuestro Señor. Vino nuestro Señor Jesucristo, que destruyó el poder del demonio, la fuerza del mal. Y por eso Génesis capítulo 3, versículo 15 se le llama protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Evangelio, que significa la buena noticia. Esa buena noticia que nos trae nuestro Salvador, que muere en la cruz para liberarnos y sacarnos de la esclavitud. El anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. Esa fuerza del bien que vence sobre el mal. Cristo que desde la cruz vence el mal, que con la muerte venció a la muerte, que con su muerte en la cruz dio muerte a la muerte. Dice este numeral 411 de la Iglesia Católica que María es la primera y de una manera única la que se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Y también dice este numeral 411 que así como por la desobediencia, como dice el apóstol, de uno nos vino el pecado original, nos vino un mal, así por la obediencia de Cristo nos viene la gracia. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, el nuevo Adán que es Jesucristo. Vamos a consultar 1 Corintios capítulo
15, versículo del 21 al 22. Dice, si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Y eso para usted y para mí, para todos tiene que ser un gran gozo, porque en Cristo todos somos vivificados. Y recordemos que Cristo está con nosotros y el Espíritu Santo también está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla de Cristo, nos enseña de Cristo, nos recuerda de Cristo. Acuérdense lo que nos dijo Jesús, el Espíritu Santo les va a comunicar todo lo mío. Y les digo todo lo mío, dice, porque lo mío, todo lo del Padre es mío. Entonces el Espíritu Santo nos comunica el misterio del amor trinitario. Nos comunica al Padre, todo lo del Padre, nos comunica todo lo del Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Cristo todos serán vivificados. Así como por Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Esta palabra es tan vivificante para cada uno de nosotros, los que vivimos aquí, porque en Cristo somos más que vencedores, como dice el apóstol. Y la tradición cristiana ve en este pasaje del anuncio del nuevo Adán, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el protoevangelio, ve un anuncio del nuevo Adán, que por esa obediencia hasta muerte en cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Viene Cristo a reparar la desobediencia de Adán. Por la muerte en cruz, su obediencia hasta la muerte en cruz. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Y gracias a esta obediencia de Cristo, que incluso le llevó a muerte en cruz, ha reparado con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Me gusta esta palabra, con sobreabundancia. ¿Por qué les digo que me gusta? Porque el Satanás siempre está como acusando a cada hombre, a cada mujer de este tiempo. Ya cometiste este pecado, has cometido este pecado, no te va a perdonar Dios este pecado, aunque te confeses. Eso es falso, porque dice nuestra doctrina que gracias a esa obediencia de Jesucristo hasta la muerte en cruz, Jesucristo repara con sobreabundancia. Repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Nos vivifica. Así como por Adán todos mueren, dice, así en Cristo todos son vivificados. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. En Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Gracias a esa obediencia hasta la muerte en cruz. Tu defensor, tu abogado, tu fuente de vida es Jesucristo. Y María nos lleva a Jesús. Y María nos ayuda para que podamos recibir esa vida. María no nos quita nada. Tampoco, mucho menos, ella le quita la gloria a Dios. No, ella es la que nos ayuda, el camino fácil para poder recibir lo que Dios nos ha ganado desde la cruz. Y dice el numeral 411 que los estudiosos de la Biblia, los numerosos padres y doctores de la iglesia, ven en la mujer anunciada en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el protoevangelio. Cada vez que escuchan la palabra protoevangelio, se está hablando de Génesis capítulo 3,
versículo 15, 3:15. Y los estudiosos o los padres de la iglesia y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, como nueva Eva. Adán em, y Eva, nuestros primeros padres, Adán y Eva, engañados por Satanás. Adán y Eva usaron mal su libertad. Cristo y María, Cristo, nuevo Adán, que por su obediencia hasta la cruz repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Repara con sobreabundancia. También Romanos capítulo 5, versículos 19 y 20. Escuchemos lo que dice allí la palabra. Romanos capítulo 5, versículo del 19 al 20. Dice, pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, es decir, por la desobediencia de nuestros primeros padres, es decir, por la desobediencia de Adán. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Versículo 20. Ahora bien, la ley ha intervenido para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa palabra tiene que ser de mucha fortaleza para usted y para todos los que vivimos en esta tierra, en esta batalla espiritual. Si no somos conscientes, de pronto nos adormecemos y el que no batalla, bueno, como dicen, se lo lleva la corriente. Entonces hay que tener como ese cuidado para no ser víctima de la fuerza del mal, para que no se les lleve la corriente la fuerza del mal. Es decir, para que no seamos víctimas de las trampas que el Satanás pone, que busca siempre hacer daño a los hijos de Dios, que busca siempre destruir lo que Dios con tanto amor nos ganó desde la cruz. Y desde la cruz hemos sido vivificados, como dice 1 Corintios capítulo 15. Y en Romanos 5:20, pues dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y pues Cristo es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Ellos vienen a reparar. Cristo dice que repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Y María, como nueva Eva, ella ha sido la primera, de una manera única, se benefició con la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. De manera que ella no tuvo ningún pecado, ni antes ni después, ni antes ni después del parto. Ella fue preservada de todo pecado, pecado original y pecado personal. Pecado original que trae por descendencia y el pecado personal que se hace cuando uno ya tiene uso de razón. Pues María no tuvo ningún pecado. Estudiar el catecismo de la Iglesia Católica nos permite tener la plena convicción que no estamos solos, que el pecado no tiene la última palabra, que la fuerza del bien siempre triunfa, que si estamos de parte del bien, no somos fracasados. Dios siempre vence. Si estás con Él, si te unes a Él, no fracasarás. Estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 412. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Una vez más, comparto con ustedes la respuesta de San León Magno ante
esta interrogante: ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Porque a veces uno sueña y dice, si no hubiera pecado nuestros primeros padres, viviéramos en el paraíso, no tuviéramos que sufrir tanto. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esa frase? O quizá a uno mismo pues le ha venido ese pensamiento, pero San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino decía: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 20: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el canto de exultate: oh feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor. Lo que cantamos en la vigilia pascual, en el pregón pascual. Oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. Estudiar el catecismo de la Iglesia Católica nos llena de fortaleza. Por eso les animo que en su casa usted compre su catecismo de la Iglesia Católica y que lo estudie, pero no con la intención como cuando estudiamos un libro porque tenemos un examen o porque tenemos que dar cuenta de ello, sino que lo estudien para saborearlo. Lo estudian para darle gracias a Dios, lo estudian para admirarlo, admirar a Dios, admirar ese amor con el que Dios nos trata. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra doctrina es tan bella, tan hermosa, que te hace feliz, que nos hace hombres fuertes, que nos hace personas que creen más en Dios. Porque el catecismo responde a todas las interrogantes que uno pueda tener en la vida cristiana, como es la que ahora nos contesta el numeral 412. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? ¿Por qué no lo impidió? Y acordémonos que Dios es bueno y Él no puede dar nada que no sea bueno. Y Él nunca quiere un mal, pero también nos ha dejado libres. Y si mal usas tu libertad, pues tú eres responsable. Pero Dios, en su gran bondad, de los males saca mejores bienes. Claro, esto no te va a llevar a considerarlo de una manera viciosa y decir, bueno, entonces significa que voy a cometer un mal para que de ese mal voy a tener otro bien. Y así te vayas en tu vida, cada día hundiéndote más y más y más y más. Cuando venga la muerte, te va a encontrar en ese fango. Pues no se trata de interpretarlo de esa manera, sino más bien interpretarlo de que un mal, un pecado que hayas cometido, eso no debe de determinar tu vida a que sigas en ese mismo mal camino. Debes levantarte y debes considerar que de esa caída que tuviste, Dios va a sacar mayores bienes. Pero ya no tienes que seguir cayendo, es decir, ya no debes seguir en el mismo camino de maldad, en el mismo camino vicioso, en ese camino ancho, como decía el Evangelio de ayer. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Y San León Magno dice que los bienes que tenemos después de que el diablo, por envidia, nos quitó por el pecado de nuestros primeros padres, los bienes que ahora tenemos son
mayores, son bienes mejores. Así dice San León Magno. Por lo tanto, no debemos ver el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, como un fracaso. Sí, fracaso, sí, no debemos de verlo como un fracaso, sino como un mal, pero que Dios de ese mal nos dio algo tan grande, como es la gracia y la gracia que Dios nos dio a través de Cristo. La gracia de ser hijos de Dios, la gracia de estar integrados a la Santísima Trinidad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos no estaban injertos en Cristo, no estaban injertos en la Santísima Trinidad. Por eso San León Magno dice, los bienes que nos quitó el diablo por envidia, esos, esos bienes son inferiores al bien inefable de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, esa gracia que nos hace hijos del Padre, esa gracia que nos hace hermanos de Cristo, esa gracia que nos inserta, que nos injerta, digamos, en el misterio de la Santísima Trinidad, porque estamos unidos a Cristo. Y en Cristo también usted y yo está sentado a la derecha del Padre. El problema es que no lo creemos. El problema es que nosotros nos cuesta digerir ese enorme bien que Dios nos ha hecho. Y por eso necesitamos estudiar más, interesarnos más por conocer nuestra doctrina, porque es tan llena de contenido y tenemos que saborearla. Y yo siento que soy de la opinión de que estudiar la doctrina, tener la catequesis siempre activa en nuestra vida, nos permite disfrutar de una manera anticipada el gozo de la vida eterna, el gozo de la salvación. Es volver a renovar en el interior de cada uno de nosotros la alegría de ser amados por Dios. No en el ayer, sino en el hoy. No solo en el ayer, sino en el hoy. Dios está conmigo y todo lo que ha hecho ayer por mí me lo quiere dar en el hoy, en este momento. Por eso mi corazón se llena de regocijo. Mi vida debe de estar llena de esa paz que solo Dios puede dar cada vez que le creemos, le invocamos, cada vez que estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, que en su casa no falte la Biblia, no falte el catecismo, que pueda leer la Biblia porque la palabra de Dios es luz, es gozo para cada uno de nosotros. Y lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica es doctrina segura. Allí lo que está escrito en el catecismo de la Iglesia Católica es la acción de Dios, es esa declaración de amor de Dios hacia cada uno de nosotros que nos explica a través de la iglesia, a través de la iglesia. De manera que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica nos lleva a estudiar de una vez la Biblia, a estudiar de una vez los santos padres, a estudiar de una vez aquellas frases tan importantes que nos dieron los santos, como ahora hemos escuchado en el numeral 412, las palabras de San León Magno, que nos dice la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y eso es así. Dios te ha dado bienes mejores a través de la gracia de Cristo que los bienes que nos quitó el diablo con el engaño de nuestros primeros padres. A veces puede el humano sentirse triste porque está inclinado, porque cuando escuchamos aquello de que la concupiscencia, la inclinación al mal, que no se borra con el bautismo, entonces uno dice, híjole, estamos amolados. Entonces,
O sea que aunque me bautice, siempre voy a tener esa inclinación. Sí, es cierto, vas a tener esa inclinación, pero no te fijes solamente en las cosas malas. Es que el problema del cristiano es que se fija solamente en lo malo y no se fija en lo bueno. Nos fijamos solamente en que no tenemos zapatos buenos. No nos fijamos en que tenemos los pies buenos. Nos fijamos solo en los males que nos puedan pasar y no disfrutamos los bienes, no los valoramos, la capacidad que Dios nos ha dado. Y aunque nosotros tengamos la concupiscencia, esa inclinación al pecado, pero tenemos la gracia inefable de Cristo, que nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio, como dice San León Magno. Por eso, y esto no fuera posible si no estudiáramos el catecismo de la Iglesia Católica, conocer esta gran verdad que nos lleva a la salvación, que nos lleva a disfrutar de esa vida que solo viene de nuestro Señor. Y Santo Tomás de Aquino dice, no hay ninguna contradicción, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado de nuestros primeros padres. Dios, dice, en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Dios permite los males, aunque también, como estudiamos en el catecismo, que Dios nunca quiere el mal en sí mismo, solo lo permite. ¿Pero por qué lo permite? En orden a respetar tu libertad. No lo permite como medio, no lo permite como instrumento, sino que lo permite con la intención de demostrarte el inmenso amor que te tiene, que lo que te ha dado no te lo quita. La libertad siempre la vas a tener mientras estés aquí en la tierra. Mientras te estés aquí en la tierra, vas a ser siempre libre de elegir el bien y el mal. Una vez que nos morimos, se nos quita la libertad, ¿sí o no? Bueno, a los condenados, aunque no quieran, aunque decidan no estar, pues el alma condenada obligatoriamente tiene que estar en el infierno. Pero ni aún así, fíjense que uno puede decir que Dios le quita la libertad, porque el infierno va a ser la elección que cada persona hace en esta tierra. Entonces, si aquí en esta tierra eliges el castigo eterno, cuando eliges el pecado, bueno, después de la muerte, pues simplemente viene la paga de lo que has elegido aquí en la tierra. Por lo tanto, también podemos decir que las personas que estén allí, bueno, eligieron voluntariamente portarse mal aquí en la tierra, porque se les anunció que Dios el bien lo paga con el cielo y el mal lo paga con el castigo del infierno. Que la Virgen nos ayude para que podamos responder debidamente al Señor y que podamos así ir por el camino de la santidad, conscientes de que Dios nos ha revestido con esa gracia inefable de Cristo y que nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Porque como dice el apóstol en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso dice el canto del Exsultet del pregón pascual, oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.